Si miras la historia de la fantasía en el entretenimiento, hay un patrón que se repite. La mayoría de estas historias están construidas alrededor de salvar al mundo, un villano que amenaza con destruirlo todo, un elegido que debe detenerlo y una escala que no para de crecer. No es algo malo en sí mismo. Algunas de las mejores historias que existen funcionan exactamente así, pero este patrón claramente influenció lo que vino después. Y en el anime, esa influencia se tradujo durante años en una era dominada por historias oscuras y cargadas de acción. Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, obras genuinamente extraordinarias, cada una a su manera, pero vale la pena hacer una distinción. Jujutsu Kaisen, por ejemplo, está situada en un mundo real con elementos de fantasía agregados. Frieren, en cambio, existe en un mundo completamente diferente al nuestro, con una propia geografía, historia y reglas. A esto se le conoce como alta fantasía. No solo hay magia y elementos fantásticos, hay un mundo entero construido desde cero. Y es justamente ahí donde está ocurriendo algo interesante. Frieren se siente diferente. Frieren regresó para una aclamada segunda temporada en enero de este año, y apenas terminó ya anunciaron la tercera. Dungeon Meshi demostró que una premisa absurda, bien ejecutada, puede convertirse en algo verdaderamente especial, y ya tiene una segunda temporada en producción. Es irónico porque en mi video pasado hablé de cómo Hollywood trata a la fantasía como un género agotado, como si ya no tuviera nada nuevo que decir. Y resulta que, mientras ese argumento se repetía de este lado del mundo, el anime seguía apostando por ella sin dudar. Y lo que me interesa hoy no es solo que esté de vuelta, sino cómo volvió. Porque hay algo de esos títulos que se siente muy distinto a lo que el género ofreció en el pasado. Frieren, Dungeon Meshi y Witch Hat Atelier son alta fantasía, mundos propios, sistemas de magia, lore genuino. Pero su centro no está en salvar al mundo, ni está enfocado en la acción como motor principal. Su ritmo es distinto, más contemplativo, prestando atención a lo pequeño, lo cotidiano, lo sutil. Esto no significa que no tenga acción o momentos oscuros, pero esos momentos resuenan de otra manera, porque no son la norma, sino la excepción. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando una historia se construye con un ritmo sereno, el golpe impacta con peso doble. No es coincidencia que estos tres títulos estén tomando el centro de atención al mismo tiempo. Es un patrón que hace que estos tres títulos se sientan distintos entre sí, incluso perteneciendo a la misma ola. Es como cada uno entiende la magia, no solo como sistema, sino como herramienta narrativa. En Frieren, la magia es relativamente clásica en su estructura. Los usuarios nacen con un potencial y pasan muchos años perfeccionándolo. Se usa para resolver problemas, para combatir, para interactuar con el mundo de formas que los humanos comunes no pueden. Pero lo interesante es que la trama central de Frieren no depende de eso. La historia es sobre el tiempo y sobre aprender a entender a quienes tienes al lado antes de que sea demasiado tarde. Eso funcionaría en cualquier contexto. La magia le da escala, le da textura fantástica, pero la historia existe por encima de ella. Con Dungeon Meshi sucede algo similar desde otro ángulo. La magia ahí es principalmente ambiental. Define las reglas de la mazmorra, altera lo que es posible dentro de ella, convierte a la fauna en algo que no existiría en ningún otro lugar. Incluso la muerte funciona diferente dentro de ella, se puede revertir, aunque se deben cumplir condiciones y tiene un costo. Pero de igual manera, la trama central tampoco depende estrictamente de la magia. En el fondo es una historia sobre identidad, supervivencia y compañerismo, contada a través de algo tan simple y humano como compartir una comida. La magia construye el escenario, pero el corazón de la historia lo sostienen los personajes. Witch Hat Atelier funciona de otra manera, y acá es donde el concepto de la magia fue aplicado de una forma realmente fascinante. En este mundo, la magia no depende del talento, del linaje, ni de nacer con un don especial. Funciona más como una ciencia. Con las herramientas correctas, el método correcto y la comprensión correcta, cualquiera
podría usarla. El mundo, sin embargo, dice lo contrario. La presenta como un privilegio reservado para los que nacieron capaces. Y esa mentira y la pregunta de por qué existe y quién se beneficia de ella está en el centro de todo. Eso hace que en esta historia la magia no solo sea parte del escenario, ni una herramienta más de los personajes. Es la pregunta que mueve la historia. Quítala y la historia desaparece con ella. Y esa pregunta, ¿quién tiene acceso a la magia y por qué?, es lo que hace que su representación visual cobre tanto sentido. Hay algo que las historias de fantasía han normalizado sin darse cuenta: la magia. No en el sentido de que se vuelva aburrida, sino en el sentido de que deja de ser algo que tenga peso visual. Crear fuego de la nada, sanar heridas, levitar objetos o a otras personas. Y la animación lo trata como si fuese levantar una taza de café. Hay veces donde luce impresionante, pero sin asombro, sin esa sensación de que lo que estamos viendo es verdaderamente imposible. Witch Hat Atelier hizo lo contrario, y lo hace de una forma que parece simple, pero no lo es. Sí, la calidad de animación es extraordinaria, pero eso solo no explica por qué se siente diferente. Lo que realmente lo cambia es Coco. La protagonista mira cada manifestación de magia, por pequeña que sea, por común que sea para los que la rodean, con los ojos abiertos, con un asombro genuino. Y ese asombro es contagioso, porque nos recuerda constantemente que lo que estamos viendo es extraordinario, incluso cuando la historia y el resto de los personajes ya lo dan por sentado. Es un truco narrativo elegante. En lugar de pedirle al espectador que recuerde que la magia es maravillosa, te lo muestra a través de alguien que no puede dejar de sentirlo. Y hay otro elemento que potencia todo eso. Como ya vimos, la magia en este mundo funciona más como una ciencia que como magia. Y eso genera algo inesperado en el espectador, la sensación de que es alcanzable, de que tú también podrías hacerlo, porque aprender un método y trazar las figuras correctas es algo infinitamente más terrenal que pelear contra un golem de hielo que te triplica en tamaño, o contra un dragón que, bueno, tú sabes, es un dragón. Esa combinación, animación de primer nivel, una protagonista que nunca pierde el asombro y un sistema mágico que da la sensación de ser algo alcanzable, algo que podrías aprender, es lo que convierte a Witch Hat Atelier en una experiencia visual y narrativa que evoca por completo el nombre del género, alta fantasía. Entonces, ¿qué tienen en común Frieren, Dungeon Meshi y Witch Hat Atelier? ¿Qué es lo que hace que esta nueva ola de alta fantasía se sienta tan distinta a lo que vino antes? Creo que la respuesta está en algo que el segundo capítulo de Frieren dejó dicho mejor de lo que yo podría hacerlo. El título es simplemente "No tenía que ser magia". Y desde la primera vez que lo leí, no pude sacármelo de la cabeza. Porque tiene razón. Frieren no tenía que usar magia. Dungeon Meshi no tenía que hacer fantasía. Witch Hat Atelier no tenía que construir un mundo tan hermoso para hablar de curiosidad, pérdida y aprendizaje. Estas son historias suficientemente ricas como para existir en cualquier contexto, pero decidieron existir en un mundo mágico, y eso importa más de lo que parece, porque cuando una historia ya es sólida por sí sola y encima la sitúas en un mundo construido desde cero, con su propia geografía, sus propias reglas, su propia lógica, todo empieza a resonar de otra manera. La magia no solo decora la historia, la hace más verdadera. Eso es lo que la alta fantasía puede hacer cuando se usa bien, darte un mundo imposible para entender mejor el tuyo. Y eso me lleva a algo que pienso seguido. Las historias siempre me han parecido algo asombroso. Con un conjunto de palabras en un orden particular, puedes alegrar, enfurecer y hasta hacer llorar a un público por lugares y personas que nunca existieron. Y sin embargo, a veces nos quedamos pensando en ellos como si estuvieran vivos, como si importaran, como si su historia fuera real. Y eso, al menos para mí, me parece verdaderamente mágico.
Espero que hayas disfrutado el video. Nos vemos en la próxima.